Buenas noches a todos nuestros amigos y amigas, sean bienvenidos a este live, el cual tenemos el agrado de tener a nuestro querido amigo, maestro cabalista Anthony Weir, que el cual nos va a estar compartiendo maravillosa información en esta oportunidad. Así que lo vamos a invitar. En breve tenemos a este querido amigo, invitado especial, el cual nos va a estar hablando, comentando. Vamos a estar en este live compartiendo sobre la transición del cristianismo a la cábala, que seguro nuestro querido amigo tiene muchas cosas que aportarnos. Así que en breve ya iniciamos, dimos unos minutos anteriormente para que las personas se puedan ir uniendo y ahora ya en breve iniciamos. Perfecto. Ahora sí, querido amigo, aceptar. Ahora sí, perfecto. Shalom, ¿Se escucha shalom. bien? Shalom, shalom. Yo escucho perfecto, Qué alegría. escucho perfecto. Estamos compartiendo saludos, buenas noches. Justamente, justamente. Muy buenas noches a todos nuestros amigos y amigas. Ya estamos haciendo la previa, la invitación y por sobre todo también contándole a todos nuestros amigos que interactúan con nosotros, con nuestro contenido y con nuestro querido amigo. Estábamos haciendo una pequeña introducción de nuestro amigo Anthony Weir, el cual nos va a estar contando su experiencia y sobre todo el tema que vamos a hablar el día de hoy, de la transición del cristianismo a la cábala, que sin duda, Anthony, usted tiene mucho que aportarnos sobre este tema. Y la verdad que quiero que también nos pueda saludar antes de iniciar con las preguntas y la conversación. No, shalom a todos, paz, el Eterno continúe prosperando sus caminos. Y bueno, es una honra estar con ustedes acá, compartir un poco de lo que es cristianismo y Kabbalah, ¿no? Agradecido por la invitación, mi querido Génesis, muchas gracias. Y bueno, mi gente que se va conectando, agradezco que puedan compartir ahí a nuestros grupos, ahí de Kel, nuestros grupos de estudio también, para que puedan conectar con este tiempo. Perfecto, perfecto. Gracias, amigo, por ese saludo. Hasta donde sabemos, tú enseñas de distintas disciplinas y sobre todo lo que tiene que ver Cábala en su país. Usted, por lo que entiendo, tiene bastantes personas que ahí también comparten su contenido y la verdad que son todos bienvenidos y gracias por estar en medio de nosotros. Mi nombre, para conocernos, porque aquí estamos haciendo un cruce de información. Si nos puede contar un poco, amigo Anthony, qué es lo que usted hace, qué es lo que se dedica, y así también por mi parte, y ahí comenzamos con la pregunta para que nos puedan conocer. Ok, Adelante. perfecto. Bueno, pudiera definirme de manera general como un estudiante de Kabbalah Torah, un estudiante de Kabbalah Torah, eh, ligado con lo que es el campo científico y el campo práctico. No hay espiritualidad si no hay práctica. Hace ya un tiempo atrás, pues nos graduamos nuestra licenciatura en lo que es formación del pensamiento hebreo, mística judía y raíces hebreas del cristianismo en general. Estamos en el estudio de lo que es la sabiduría de la Kabbalah. Anteriormente hemos participado de diferentes ramas específicas de estudio en lo que es el campo de la meditación, el campo de la permutación dentro de la meditación, el campo de lo que es la psicología dentro de la Kabbalah y dentro del cristianismo. Y pues actualmente seguimos estudiando, seguimos desarrollando todo lo necesario para la maestría y demás. eh, eh, no quisiera decir títulos, sino más bien demás ramas de estudio ya profesional para poder seguir compartiendo. Entonces, básicamente ese soy yo en mi diario, un estudiante. Mi trabajo consiste pues en enseñar básicamente
todo lo que está ligado a la espiritualidad práctica, todo lo que he podido asimilar hasta el momento y también llevar a la práctica personal, ¿no? Eh, Nos dedicamos a lo que es el diseño también de cuadros simbólicos, diferentes herramientas de espiritualidad codificadas desde conceptos cabalísticos hasta conceptos cabalísticos convencionales, hasta conceptos un poquito más complejos. También nos dedicamos a lo que es la escritura. Estamos a poco de nuestro primer libro y por ahí mismo va el segundo. Qué bueno. Eh, Dar talleres de sanidad interior desde la neurociencia, la psicología y la cábala, eh, autoconocimiento, en fin, damos mentorías, coaching y por ahí me voy. O sea, básicamente esta es nuestra vida, nuestro diario. Fuera de esto, ¿no? Ya lo que son las inversiones y demás en otras áreas, ¿no? De negocio en las que también nos desarrollamos. Pero esto es nuestro punto central, estudiar Torah y compartir Torah. Qué alegría. Muchas gracias por esa introducción. La verdad que tratamos de explicar en resumen todo lo que hacemos y gracias también por lo que compartes. Por mi parte, me presento también para que nos podamos ir conociendo. Mi nombre es Génesis Oyarzún, de aquí del país de Chile. Soy joven, por si acaso, tengo bárbaro, tengo 26 años. Y la verdad que me apasiona el tema de la cábala. He estudiado con maestros. Deseo muy pronto formalizar lo que es el tema del estudio. Tengo aquí un querido grupo en el cual participo que son estudiantes del maestro, del doctor Mario Sabán, y la verdad que me gusta bastante su enseñanza y todo lo que aprendemos de él, y ya muy pronto pensamos formalizar, pero desde hace aproximadamente 4 o 5 años que venimos aprendiendo de lo que es la Torá, lo que es del origen del cristianismo, que es el tema que también vamos a hablar. Tenemos nuestra página que nos pueden buscar allá en internet, cabalaconciencia.cl. Nos puede buscar en Facebook, en Instagram, y la verdad que mi inspiración y mi deseo de compartir, como tú bien dices, ser un eterno aprendiz, ¿sí? Que eso es lo que somos, un eternos aprendices de lo que es la cábala y apasionados también por la espiritualidad. Así que contento de estar acá, querido amigo. Este live yo quiero entregarlo a ti completamente, quiero que tú seas el protagonista y que nos pueda compartir sobre tu apreciación en relación a esta transición, que nos pueda contar tu experiencia de la transición del cristianismo a la cábala, cómo fue esta historia que nos pueda comentar. Ok, si me ven mirando hacia aquí, hacia la izquierda, tengo la computadora, que tengo el iPad. Siempre lo digo Perfecto, porque es muy importante el contacto visual, ¿no? A la hora justamente. de este tipo de entrevistas. Y bueno, voy a estar haciendo uso de mi tesis. Yo, como bien ha explicado nuestro amigo Génesis, mi nombre es Anthony, Sí, Anthony Weir, desde Panamá. Soy panameño, tengo un asunto ahí de dominicano, por temas de casado, mi esposa es dominicana, en fin, tenemos esos detallitos ahí eh, presentes, por eso el acento. Pero cuando desarrollé mi tesis para la licenciatura, ya que la licenciatura pues tenía que ver más que con la propia cultura hebrea, con la formación del pensamiento que da lugar a la cultura hebrea, para así entender la cultura hebrea y la mística que emana de esta cultura y que en esta época pues se está viendo bastante relacionada con el cristianismo y que no es nada nuevo, sino que procede desde sus inicios. Así que determiné en aquel entonces que mi tesis tratara sobre la sabiduría de la Kabbalah como una herramienta, el misticismo de la Cábala como una herramienta indispensable para el cristianismo del siglo XXI. Dentro de esto, lo hago porque mi historia con la espiritualidad práctica o con el misticismo de la Cábala inicia a muy temprana edad, con una profunda intención de comprensión de mi realidad. Hoy día lo mm, puedo explicar así. Una profunda intención de desarrollar relaciones interpersonales mucho más equilibradas, claro. ya que procedo de un ambiente mixto culturalmente hablando, o sea, de mi lado paterno, eh, todos mis ancestros
proceden directamente de lo que era la esclavitud africana que llegó a América. O sea, somos una de las familias que conservan esas raíces aquí en Panamá. Y del lado materno, entonces, hay presencia de pensamiento, mentalidad y conducta judía. Obviamente un poquito influenciada por el catolicismo, pero se conservaban las esencias. Dentro de mi crecimiento, me relaciono entonces con familiares practicantes del hinduismo religioso, del budismo chino, y de hecho fui criado por mi abuela y su esposo es chino, o sea, ya te vas imaginando toda esta mezcla de Claro. ideologías socioculturales, religiosas, y con el tiempo, eh, creo que el ser influenciado por diferentes formas de percepción de la realidad me fueron impulsando a buscar la manera de desarrollar un enlace, un acuerdo con todas y cada una de ellas. Claro. Obviamente desde el punto central en el cual me iba a desarrollar en aquel entonces, que era el cristianismo cuadrangular, ¿sí? Específicamente. Ahí empecé a crecer, a desarrollarme y con el pasar del tiempo ante diferentes circunstancias y motivado por la presencia de un judío cercano al lugar de la congregación y la influencia de este en las enseñanzas del pastor, yo era muy investigativo. Creo que el acceso a la Kabbalah, el acceso a la espiritualidad, está muy ligada en este tiempo a la gente curiosa, la gente Claro. que tiene preguntas sin responder, la gente que tiene ideales que van bastante disociados del sistema convencional. Y fue lo que pasó conmigo. Esa oportunidad, luego de ese mensaje que hablaba sobre por qué el sábado y por qué el domingo y por qué Santa Cena por un lado y Shabbat por otro y Pesach por aquí, marcó mucho en mí. Fui creciendo bajo ese ambiente, empecé a indagar en textos, empecé todo con raíces hebreas, raíces hebreas, raíces hebreas, y en el camino me topé dentro del estudio profundo de lo que es la Torah, me topé con la interpretación a un nivel ya más simbólico, el Drash, y empezar a ver el texto de forma simbólica luego de conocer su origen, su raíz, me fue despertando la pregunta de que si yo podía encontrar a Dios en todo, si Dios es Dios y la ciencia define a Dios desde el pensamiento de Nikola Tesla como energía pura o simplemente luz o la fuerza que da lugar a la existencia por la cual todo es y todo continúa siendo en el tiempo, entonces si eso es Dios, Dios debería estar presente en todo. Así que yo creo que, o creía en ese momento, me hablaba a mí mismo, que puedo encontrar al Creador en cada aspecto de las culturas que me rodean y de los sistemas con los cuales me he relacionado. Ahí me empezó a interesar un poco más la interpretación mística. Eso fue alrededor de, diría yo, ya alcanzando mi mayoría de edad. Ahorita tengo 24 años recién cumplidos y dentro de todo, eh, me llamó mucho la atención una frase que encontré allí, ¿no? Voy a terminar porque me gusta que hagas preguntas para ir caminando. Sí. Y fue que Rabí Moshe Cordovero, gran cabalista, dijo, la búsqueda siempre conduce a algo nuevo. Entonces yo dije, vaya, de pronto ahora esto no solo es para que encuentre al Creador en todo, sino que ¿dónde queda mi ministerio, mi asignación? Claro. Eso me impulsó a entonces llevar mi estudio del misticismo hacia un interés mayor que tenía que ver con ya poder yo practicar lo que estaba estudiando y llevar esa práctica al punto de convertirse en mis herramientas del diario vivir para cumplir lo que convencionalmente llamábamos ministerio y asignación. Esto obviamente me costó mucho, porque poco a poco tuve que irme desligando del sistema convencional de creencia. Diría yo que no de manera forzada, sino también por camino de alma, por camino de alma.
¿ok? Y dije, bueno, creo que hay gente que se desarrolla dentro del sistema y es luz en el sistema, pero debido a mi asignación, creo que a mí me va a tocar hacerlo desde afuera y es ahí donde empieza ese proceso de divorcio, no del creador, no de la figura de Yeshua, sino más bien del sistema convencional de creencias o el sistema religioso cristiano, como nosotros lo conocemos. Y pues aquí me encuentro y creo que me ha ido excelente como estudiante y que me va a seguir yendo bastante excelente, creo. Sí, definitivamente. Sin duda, amigo. Bastante interesante tu apreciación y la verdad que, como tú bien dices, el alma debe recorrer, experimentar distintos caminos, porque siempre hay algo en este caminar que hace ruido y hay algo que uno conecta. Y la verdad, como tú bien dices, yo también vengo del cristianismo, entiendo mucho de las doctrinas, muchas de los aspectos religiosos y paradigmas que se han introducido en el cristianismo. Y como tú bien aprecias, yo creo que en estos caminos que vas, es necesario encontrar los puntos de conexión con aquellas realidades y poder bajar un poco ese conocimiento de la cábala que es tan profundo, aterrizarlo a un conocimiento más contextual, dependiendo del tipo de público el cual uno se enfoque. Pero, pero como tú bien dices, mi deseo también es muy similar al tuyo, el deseo de compartir la cábala, de compartir la espiritualidad, de generar conciencia, de poder contribuir a la formación de la gente. Sé que hace poco estuviste con el seminario de la sanidad del alma, que me imagino que estuvo fantástico. O sea, vemos en la Cábala una herramienta, sin dudar, que puede trascender el alma, que puede ayudar al alma en este camino para poder reencontrarse con el Creador, para poder sanar el interior y un sinfín de cosas. Yo en lo personal, mi querido, lo que he tratado de hacer es enseñar de una forma pedagógica, que a mí me encanta enseñar, yo soy como más un estilo más analítico. Hay unas personas que me dicen, ay, me encanta el análisis, cómo plantear las cosas, es mi esencia, y trato de analizar las cosas, desmenuzarlas, porque a veces en ese análisis uno aprende bastante, y es lo que comparto en las clases. He compartido clases de historia del cristianismo, del origen del cristianismo, incluso actualmente estoy compartiendo clases y cursos de la identidad de Yeshua, o de Jesús, que yo lo digo a veces en español para que la gente no se asuste, que en realidad estamos hablando del mismo, pero creo que cuando hablamos del cristianismo de forma, y aquí lo conecto con la segunda pregunta, siempre está focalizado el tema de Yeshua. Entonces, me gustaría que hiciera usted esta conexión, que nos pueda empapar de su conocimiento. ¿Cómo usted puede conectar a Yeshua, al cristianismo, y directo a la Cábala, que nos pueda dar de esta información relevante? Ok. Como bien dijo un gran sabio, la religión es el opio de los pueblos. Justamente. Esta es una frase que le gustaba mucho a mi profesor en la universidad y siempre nos la repetía. Y de ahí, una vez también estudiando un texto, precisamente una de las tesis del doctor Saban, decía: la religión es el poder y control de la feligresía y Mm, la espiritualidad es la libertad. Le hacía yo una entrevista al doctor Mario sobre la era del despertar y nos enfocábamos precisamente en cómo se conecta cristianismo con cábala. Y claro. llegamos al punto de conclusión de que cristianismo y cábala siempre han estado conectados en la matriz que es el judaísmo. Para Mm, esto obviamente tenemos que indagar en la historia, tenemos que revisar el contexto, como dijo mi amado, bendita sea su memoria, Rabí Abraham Abulafia: todo lo que tiene raíz nunca muere. La trascendencia que ha tenido el cristianismo actual no es por lo eficiente que pueda ser como sistema de creencia, o la trascendencia que ha tenido el judaísmo no es por lo eficiente que pueda ser como sistema de creencia, sino por la espiritualidad en su trasfondo que le acompaña. Es importante entender que para el momento en el cual se va a manifestar este personaje Jesús o Yeshua o Yahshua, eh, el cristianismo no existe como religión.
y mucho Justo, menos el judaísmo existe como religión. Es importante saber esto porque la cábala va a surgir de manera formal en el siglo, a finales del siglo XII, mediados del siglo XI, finales del siglo XII, como una disciplina de pensamiento esotérico que va a utilizar diferentes métodos para estudiar la Torá. Métodos que buscan llevar lo que está en la Torá a la práctica del diario vivir en el tiempo. Recordemos que cuando se da todo lo que son las etapas de dispersión del pueblo judío, posterior a la destrucción de los templos, hay que haber una adaptación de su sistema espiritual al contexto social en el cual se iban a desarrollar. O sea, ya no había templo, ya no había esto, ya no había aquello. Entonces, aunque hablemos de la Kabbalah como una aparición formal a mediados del siglo XII o principios del siglo XII, mediados del siglo XI, realmente viene de más allá. ¿Por qué? Porque Kabbalah es eso, es la interpretación paralela de la Torá, ¿no? Ahora, cristianismo. Cristianismo lo vamos a tener bastante interesante porque el cristianismo nace en el segundo siglo. En el primer siglo, el término cristianismo o cristiano existían, pero no para referirse a ningún sistema religioso. O sea, a mediados del primer siglo se utilizaba ese término para referirse a personas que seguían el patrón conductual y de enseñanza de un rabino judío y místico. ¿Cómo así místico? Profundo, espiritual, práctico en su enseñanza, llamado Yeshua. justamente. Entonces, básicamente, cuando nosotros hablamos del nacimiento del cristianismo, el cristianismo no nace cuando le dicen, Pedro, esta es la roca y sobre ella edificaré mi iglesia. No, 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 no. O sea, esto es una analogía que tiene un sentido mucho más práctico y profundo del cual se le dio. El cristianismo va a ser una construcción, pudiéramos decir, más que teológica, histórica. Se va a construir con el tiempo, pero su nacimiento a principios de lo que es el segundo siglo, en el desarrollo del segundo siglo, tiene una intención más que todo de manipulación, de unificación de conceptos por parte del pensamiento romano militar de la era. Es la forma más básica en la que lo podemos resumir, porque si no vamos a dar una clase de historia. Entonces, ¿qué sucede acá? Donde nos damos cuenta de este tipo de cosas. No hace falta ni siquiera introducirse en raíces hebreas del cristianismo para darte cuenta que el texto del Nuevo Testamento, Brit Hadashah, te habla de un Jesús que se apartaba los sábados, se apartaba, y cuando digo sábados, no quiero rayar en el sábado, sino más bien vamos a interpretarlo como la caída del sol del viernes hasta la caída del sol del sábado que nosotros conocemos, Shabbat. Se apartaba en Shabbat. Ahora, la práctica de Shabbat estaba muy presente en él. De hecho, nos encanta cuando resalta los escritos de Lucas, lo que hace Yeshua cuando lee la Haftará que correspondía a la parashá de la semana, en Isaías capítulo 60, el Espíritu del Eterno está sobre mí, ta, 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 ta. Un hombre que respetaba el Shabbat, que iba a la sinagoga, era un judío, o sea, era un judío nacionalista y ortodoxo en su enseñanza, en el sentido de Sí. que era muy literal a la hora de la aplicación moral, por decirlo así, en ciertos campos, pero también era demasiado místico a la hora de la aplicación práctica en las diferentes etapas del tiempo. ¿Ok? Este era Yeshua. Entonces, el domingo tú vas a ver que van a ser por allá con el gran Ignacio de Antioquía, por allí por el 107, y tú dices, vaya, pero antes de eso era Shabbat.
Entonces, la gente, cuando va revisando el texto detalladamente, se da cuenta, está siguiendo a un Mesías judío que guardaba el Shabbat, que hablaba Torah, que todo lo que enseñaba era Torah, que todos los principios que enseñó era Torah, que básicamente conmemoraba las fiestas del Eterno y buscaba una revelación redentora y la aplicaba en cada una de esas fiestas. Te das cuenta de que en el tiempo para allá, para el 325, se da una alteración de nombre, se da una alteración de los días de reunión, el concilio de Nicea o en Niceno también, investigas un poquito del concilio de Jamnia y ves cómo todo lo que existe hoy es una construcción meramente humana, a lo que le llamamos cristianismo, sentada sobre la interpretación paulina, o que se asume era paulina, porque de hecho el propio Rab Shaul o Pablo o Saulo de Tarso no dijo muchas de las cosas que hoy se entienden que dijo y sobre las cuales se siente el cristianismo convencional. Entonces, para encontrar la unión, el enlace entre Kabbalah y cristianismo, primero tienes que entender cristianismo y judaísmo. Tienes que viajar al primer siglo. Tienes que comprender la diferencia, sobre todo en el caso de Yeshua, entre el Jesús histórico y el Jesús romanizado, el Jesús italiano, el Jesús de las pinturitas. ¿Ok? Claro, claro. Es bastante Justamente. interesante esto. La gente muchas veces me dice, y por eso yo antes de todo, aunque crezco en un espacio místico, desarrollándome en una congregación cuadrangular, tengo una herencia mística por las Mm, culturas en las que me encuentro envuelto. ¿Qué sucede? Yo decido, espérate, si yo voy a desarrollarme, toda persona que practica el misticismo, desde la rama que sea, tiene un fundamento. Yo que mi fundamento va a ser la escritura, mi fundamento va a ser la Biblia. Pero como el texto al que tengo acceso hoy ha ido evolucionando en el tiempo, porque el lenguaje evoluciona en el tiempo, una misma palabra, su significado va adquiriendo mayor sentido con el pasar del tiempo. Entonces dije, necesito no solo ir a la cultura, porque si voy a la cultura me voy a quedar atrapado en el mesianismo. claro, Y es claro. también, pudiéramos decirlo, una rama del cristianismo. Entonces dije, no, tengo que ir más allá. Me voy a ir a la precultura y en ese momento, pues, Redeemer Christian University lanzó una licenciatura poderosa luego de varios diplomados que estuvimos tomando y dije, vamos a entrar por allí, no vamos a darle por allí. Y quise conocer el contexto de dónde nace el pensamiento hebreo. Me doy cuenta que el pensamiento hebreo, la mentalidad hebrea es una construcción también. Mm, Estamos hablando de un pueblo demasiado sabio que toma un poquito de las diferentes culturas con las cuales se fue desarrollando en el tiempo y orienta sus conocimientos de manera monoteísta y les da un nombre y un sentido cultural sagrado y ahí desarrolla su fe. O sea, creo que la conexión siempre ha estado. Es innegable, la conexión está ahí. mm. Lo vemos en Pesa con la Pascua. El cristianismo celebra la Pascua producto de aniceto. La gente va y no se da cuenta de que cuando nosotros estamos disociados del origen de algo, nos perdemos de mucho beneficio. No se trata de hacerme judío. No tengo necesidad de hacerme judío para relacionarme con el Creador. No tengo necesidad de cambiar de ser judío. Yo soy panameño, de raíces africanas, de herencia africana panameña, y yo no tengo que cambiarme. Yo lo que necesito es adquirir conciencia del fundamento de mi fe. Y Yeshua, a quien sigo como maestro principal, era judío y no abolió ninguna Torah. Al contrario, se levantó contra lo que le vamos a llamar, porque no es lo mismo el cerco de la Torah que la Torah. Claro. Tenemos la Torah oral, y en la Torah oral tenemos el cerco de la propia Torah. Entonces, ¿qué sucede?
¿Qué hace el cerco? ¿Cuál es la intención? Sencillo, la intención es que el mandamiento principal tú no lo transgredas. Entonces, ¿qué hacemos? Establecemos ciertos patrones conductuales en los cuales tú evitas, a través de esos patrones, el infringir las normas principales de fe. Eso es cerco de la Torah. Entonces, ¿qué sucede? Empezó a llegar una generación que conocía el cerco, conocía la cultura del cerco, conocía la tradición del cerco, pero estaba disociada de la esencia del cerco, que era el mandamiento principal, que es ahí donde tú ves que se registra en la escritura, que Yeshua dice, vosotros escribas y fariseos hipócritas, Sí. que cuelan el mosquito y se tragan el camello, que dicen no jurarás por esto, pero en cambio hacen juramento por esto y esto, que corren largas horas, largos caminos en busca de un prosélito, en busca de un discípulo, y una vez que lo han ganado, lo han hecho 3 veces más hijo del Satán que discípulo de ustedes mismos. Entonces, la gente tomó estos textos producto de un antisemitismo heredado, un antisemitismo irracional. En esta era, el antisemitismo es totalmente irracional. ¿Por qué? Porque hay demasiado acceso al conocimiento como para que te des cuenta que el problema del pueblo judío fue no abandonar su forma de pensamiento independientemente de las presiones externas. Procurar conservarlo y adaptarse en el tiempo sin abandonar la esencia. Ese fue el problema histórico que desató todo su exterminio. Punto. Y lastimosamente, bueno, ahí habría que ver otro tema histórico, pero está unificado. No hay abolición de ninguna Torah. Si la Torah se hubiera anulado, el sacrificio, hablemos cristianismo sencillo, vamos a hablar como lo ve el cristianismo. El cristianismo dice, no, la Torah ya se abolió, entonces el sacrificio de tu Mesías no sirve. Si la Torah se anuló, el sacrificio que tú has estado enseñando por tanto tiempo no sirve. Porque aún la enseñanza de sacrificio que has estado dando está basada en la Torah. Entonces, un texto fuera de contexto es un pretexto. Esa es una regla dentro de la interpretación del texto bíblico desde el pensamiento griego en la teología. O sea, yo tuve que emprender y a diario me mantengo en ese camino, esa ruta de hacerme preguntas. No podía tener una fe ciega, porque la fe ciega hacía esto. Fulano es mormón, fulano se va a ir al infierno. Fulano es judío. Los judíos no decíamos no creen en Jesús. Se ha llegado al punto de decir no creen en Dios. Sutano es de tal religión, Sutano se lo va a llevar. Y yo sí voy al cielo, porque yo digo 3 palabritas de poder, doy 4 brincos, hago 3, 4 cositas. Entonces, eso es lo que siembra una percepción limitada del texto. ¿Ok? Creo que hay que indagar más. No sé si te respondí eso, yo creo que me fui hasta por otras cosas. Deténme, porque si no... Está bien, está bien. Está bien tu explicación, querido, ¿no? Sí, es fantástica la explicación, todo lo que nos comenta. Yo creo que, lamentablemente, algo que nos falta siempre a todos en general es la lectura, es el estudio. Es poder entender que muchas de las palabras que encontramos en el Nuevo Testamento están relacionadas con el Antiguo. Falta más un poco, como tú bien dices, de cuestionar, razonar, porque usualmente se dice o se enseña algo y no cuestionamos, oye, esto puede a lo mejor tener otra visión, otra perspectiva, y es así que lamentablemente debido a nuestra ignorancia es donde generamos esta desconexión de las cosas, que a veces la misma ignorancia te lleva al odio, porque tú puedes ver en general existe un odio profundo contra el judaísmo,
de que los judíos mataron a Jesús y existe un sinfín de odio. Luego viene la teología que viene a dejarnos un desorden mental. Sí te sirve un poco como herramienta, hay muchas herramientas y ramas dentro de la teología que te sirven, pero muchas de ellas te vienen a desconectar de la realidad de lo que realmente era Jesús, de su cultura, de su identidad, alejar un poco del contexto. Y es complejo, la verdad que por eso en mi interior querido ha nacido este amor, este aprecio hacia aquellas personas que están en esta realidad, que aún no se logran cuestionar, oye, ¿será realmente si Jesús era judío? ¿No? Hay personas que incluso no saben que Jesús era judío y tienen un dilema interior, pero ¿cómo va a ser judío? Imposible. Incluso piensan que Jesús es como un rebelde, como un personaje que se rebela contra la ley, contra la Torá, como que viene a traer un nuevo mensaje, el Dios de amor. Entonces hay un sinfín de conceptos que la verdad que es importante educar. Y creo que es lo que hacemos nosotros desde el punto de vista histórico, a través de estos live, a través de clases, generando conciencia, entregando conocimiento de historia, de un Jesús histórico, no tan paganizado, sino histórico, y nos vamos a dar cuenta que realmente nuestra visión de su identidad va a ampliar. Era un Yeshua estudioso, un Yeshua judío, un Yeshua ortodoxo, y tenía un sinfín de cosas, y cuando tú empiezas a estudiar todos estos temas, la historia, el contexto, realmente te va ampliando tu visión, y luego te das cuenta que incluso Yeshua era místico, y cuando llegas a esas partes como que lo relacionas con la cábala y se te amplía el horizonte. Entonces, como tú bien dices, creo que hemos recorrido caminos y una de las cosas por lo cual nos llamamos cábala conciencia, para ir generando conciencia en la historia, el conciencia del cristianismo, conciencia de la espiritualidad, conciencia de tantos temas que toca la cábala como la astrología, la cosmogonía, la psicología, y así tenemos tantas cosas que compartir y enseñar, que creo que es nuestra misión, de tratar de unir y conectar. Yo tengo en lo personal amigos que son teólogos, y yo comparto con ellos con mucho amor, con mucho respeto, y siempre con la escritura, porque algo que pasa que si no sale la Biblia, lamentablemente, si no sale la Biblia, no lo creo. Y ese es como un dogma que se ha ido repitiendo. Pero tú puedes utilizar la Biblia, Antiguo y Nuevo Testamento, y puedes llegar a ellos que, ¡pum!, le explota la mente, realmente, porque lo que tú enseñas es conciencia, y lo que enseñas también es un Jesús histórico, y cuando logras conectarlo con la Torá, realmente esto es sorprendente. Y creo que eso es lo que hacemos con todo ese deseo, con esa intención de unir, no de dividir, sino de decir, cuestiona tu realidad. Cuestiona tu realidad, porque incluso vemos la cábala, que como vuelvo a repetir, yo creo que tu seminario estuvo fantástico, porque estuve viendo ahí algunos comentarios. Vemos que la cábala incluso te ayuda a sanar el alma, cosa que la religión jamás ha hecho. Ha sido imposición, ha sido odio, ha sido destrucción, ha sido manipulación, pero nunca te han dado la conciencia que tu alma debiese tener, que es tener una libertad, una conexión directa con el Creador, sabiendo que cuando vamos, por ejemplo, a Yeshua, Yeshua lo dice muy claro, le dice, si quieres conectarte con el Creador, entra a tu aposento, cierra la puerta, y Dios que te ve en los secretos te va a recompensar en público. Vemos ahí un Yeshua totalmente que te dice, anda directamente al Padre. Entonces, aquí hay cosas que lamentablemente la ignorancia, la falta de estudio, la falta de lectura, la falta de humildad, querido, porque lamentablemente cuando escuchamos a alguien que dice algo diferente a lo de nosotros somos capaces de escuchar y de entender lo que él quiere decir. Sino que decimos, no, esta es mi doctrina, esto es lo que yo creo, y no soy capaz de escuchar lo que tú quieres compartir y enseñar. Entonces yo creo que se genera odio, se genera rencilla, división, ignorancia, y cada vez nos vamos dividiendo, y yo creo que ahí estamos nosotros con una conciencia cabalística, con una conciencia de amor, y sabiendo presente, la misma Torá nos dice que debemos amar a nuestro prójimo, y es lo que siempre hacemos a través de la Cábala, es generar esta conciencia y esta parte, esta apertura de la espiritualidad. Y la verdad que me gustaría que pudieras concluir, amigo, porque ya se nos pasó el tiempo, pero está bien, la verdad que me gusta mucho escuchar. Yo soy un tipo que le gusta aprender de los demás, y todo lo que tú nos dices realmente es maravilloso. ¿Y qué consejo tú nos podrías dar
aquellas personas que son iniciados en la Cábala, o aquellas personas que están en ese proceso de transición del cristianismo a la Cábala, ¿qué consejos nos podrías dar en relación a esto? Mira, algunas cositas importantes y ordenando las ideas es esto. Cuando nosotros hablamos de cristianismo, cuando nosotros hablamos de cristianismo, histórica y teológicamente tenemos que definirnos de qué tipo de cristianismo estamos hablando. Por ejemplo, yo no me identifico como una persona cristiana y tengo como maestro principal a Yeshua. Y no me Mm, identifico como una persona cristiana. ¿A dónde voy? Si me invitan a una iglesia a predicar, predico. Si tengo que correr, mm. corro. Si tengo que pegar gritos, los pego. Ahora, si me invita una persona mística, como tu caso, yo vengo en esa misma manera. Porque yo no Justamente, me identifico como un cristiano. Yo me claro, identifico como una persona que desarrolla espiritualidad práctica. ¿Por qué? claro. Cuando se habla de cristianismo hay dos cosas. Está el cristianismo de Yeshua, el Jesús judío, y está el cristianismo actual, el cristianismo romano, el cristianismo que se sienta sobre la mala interpretación paulina, Mm, que lo que va a hacer es que el mensaje de redención, la exégesis que se hace de la Tanakh a través de las enseñanzas de Yeshua y de sus discípulos, se toma como, no como un mensaje directo, sino que toma y se interpreta totalmente como si fuese el mensajero, el que está dando el mensaje, el que vino a explicar, no vino a abolir, vino a dar una interpretación, es lo que en su sentido le está diciendo. Yo voy a interpretar, voy a darle una interpretación lo más cercano a lo correcto para que ustedes puedan conductuar. No vengo a abolir Tanakh, no vengo a abolir profetas, no vengo a abolir nada de lo que pertenece a la historia y al contenido de la instrucción del Creador, sino más bien que vengo a hacer ciertos correctivos. ¿Dónde estaban los correctivos? Estaban en que una cosa es la tradición de la fe y otra cosa es la espiritualidad mm. de su fundamento. Es algo que aún no entendemos. Es una tradición levantarte cada domingo, cada martes o cada viernes un culto. Claro. Es una tradición cuando no tienes conciencia de origen. Es una tradición hacer Shabbat todos los días, todos los viernes en la noche, el Seder. Es una tradición tomar el Sidur y hacer esto cuando no tienes conciencia de origen. El cristianismo tiene dos vertientes. Hay quien se predica más de todo lo que se ha dicho de Pablo, por eso hice una entrevista hablando sobre Pablo, porque se predica más de Pablo, en el caso del cristianismo, que el propio Yeshua. ¿Por qué? Porque el cristianismo no Mm, está fundamentado en las enseñanzas de Yeshua, porque no alcanza a comprenderlo. mm. ¿Por qué el Justamente. cristianismo no está sentado sobre las enseñanzas de Yeshua? Porque no lo puede desfragmentar, no lo puede decodificar. Así Mm, que lo único que han podido hacer es alterar sus palabras, alterar su mensaje. Y como vamos a tener un Reb Shaul, un Pablo, que tiene una historia bastante interesante, no sé si me das tiempito de decir algunas cositas sí, de adelante, Pablo, adelante, adelante. vamos a ver, aquí tengo unos datos que quiero compartirlos, que Pablo Adelante. tiene algunos asuntitos. Por ejemplo, era de la región de Tarso, judío por religión, griego por cultura y ciudadano romano. Aquí hay varios detalles. ¿Por qué? Porque es un judío de la diáspora que ve a los gentiles como sus vecinos, como sus amigos, con los cuales él se desarrolló, estudia con Gamaliel Ben Simón
que es nieto y discípulo de Hillel, y pasa algo con Hillel, que Hillel era de un mensaje universal y Claro. unificativo, a Amaba a diferencia los de Shammai. gentiles. Sí. Exacto. Entonces, cuando tú ves, Yeshua, dentro de su desarrollo, usaba algo, y yo le puse por acá, me metí en mis notas, me metí aquí en mis Adelante, notas. adelante, adelante. Yeshua usaba algo eh, que son los mashalot, va a utilizar parábolas, va a utilizar uh, el sentido figurado muchas veces. Y son elementos totalmente judíos, además. Es, exactamente, para explicar, ¿sabes lo que es? Agadá y Alajá, la parte espiritual y la parte literal. Sin embargo, Pablo era más de la jurisprudencia de la Torá, la literalidad teológica, para a Claro. través de ella generar la unificación del pensamiento. Entonces, es un hombre que está estudiando en el siglo I en medio de una población analfabeta, todo un teólogo. Sin embargo, Jesús era, pudiéramos decir, un personaje de alta conciencia en medio de un pueblo pobre Mm, o en medio de pueblos pobres. justamente. No era que el mensaje fuera más alto o más bajo, es que el mensaje estaba adecuado al contexto sociocultural de. Mm, Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? El sistema romano, italiano, por eso hay un libro muy bueno que, si no me equivoco, es de Nehemías Gordon, el Jesús hebreo y el Jesús griego. Hay otro libro que se llama Jesús no dijo eso. Está Raíces Hebreas del Cristianismo de Dan Ben Abraham, Raíces Hebreas del Cristianismo, o el cristianismo de Jesús y el cristianismo de Pablo, de Sabán también. Dan tiene algunos textos ahí, son los escritores que más se conocen. El doctor Piñeros también tiene unos estudios bien tremendos para comprender un poco la historia y el contexto de qué está sucediendo. O sea, yo quiero mística, yo quiero cábala, pero yo tengo que saber que si procedo del cristianismo, yo no estoy abandonando el cristianismo, porque quizás nunca estuve en el cristianismo correctamente. mm, Estaba en la interpretación o la mala interpretación o la interpretación deforme del mensaje de Pablo el teólogo por parte de la filosofía griega en el pensamiento romano. claro. Entonces, el que sigue a Jesús, al Jesús judío, va a seguir y está siguiendo un mensaje místico. ¿Por qué? Porque es un mensaje personal y práctico que usa todos los elementos del entorno para conectar con el creador, donde el intermediario no es un hombre, sino la conciencia del hombre. Mm, Por eso Yeshua dijo, y conocerás la verdad. Yadá emet. Vas a hacerte de la esencia de la realidad, más allá de tu intelecto, y entonces serás libre. ¿De qué? Somos hijos de Abraham. Ahí viene el pensamiento religioso judío. Viene el mm, pensamiento religioso judío en los discípulos. Oh, pero somos hijos de Abraham. Alto, de cierto digo. El que erra al blanco, Hatá, es responsable de su error él mismo. mm, Necesitas comprender la esencia de las cosas para ser libre de hacer aquello para lo cual no fuiste hecho. Un mensaje místico. mm. Alguien me escribe por allí de los milagros de Yeshua y los rabinos y la cábala. Tomo lodo, saliva, lo mando a un estanque, a hacer la mikve. Eso es cábala masí. Eso es Mm, cábala práctica. O mejor conocida como alta magia blanca, que es el nombre que menos se usa dentro de la cábala para referirse a la cábala masí. Es el mm, secreto del secreto, donde ahora el hombre comprende la fuerza del creador en todos los elementos y los utiliza desde la Torah para el beneficio
de su prójimo, o sea, para contribuir a lo que se llama el tikkun olam, la rectificación del mundo. Es Kabbalah. Entonces, la Kabbalah no es elitista. La Kabbalah no tiene una división de que, oh, yo tengo que dejar mi sistema de creencias para estudiar Kabbalah. No, la Kabbalah ni siquiera es una filosofía, una religión, un dogma. No, 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 no. La Kabbalah es Mm. una práctica, es una forma de vida, un Claro, patrón. Se puede definir como filosofía en algunos casos, pero la Kabbalah tiene que ver más con Akbalá, el misterio de las correspondencias. Hallar la correspondencia de todo lo que se ve, hallarle el sentido no visible, hallarle correspondencia a lo de afuera adentro, lo de arriba abajo, para así comprender al Creador. Eso es Kabbalah. Por eso Kabbalah se sienta a hablar del altruismo. De eso te habla Kabbalah. Altruismo. Ese es su fundamento inicial. Pasa que nos vamos directamente a las meditaciones. Queremos ir directamente a la permutación, a todo lo vistoso, ¿verdad? Todo lo que llena claro, nuestro ego y nuestro deseo de recepción. justamente. Quiero irme directamente aquí, allá, ecuá. Pero la Kabbalah empieza con la comprensión del ser Mm, interior. ¿Por qué? justo. Beaftá lereajá camoja. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Si Mm, no te comprendes a ti, si no te amas a ti, no puedes hacer nada por tu prójimo. Porque tu prójimo es una expresión de ti en otro cuerpo. Entonces, claro, esto hace la cábala. Mi consejo es sencillo. No estás dejando de ser cristiano por estudiar cábala. Ahora sí te estás disociando de la clipa del cristianismo para claro, conectar con el mensaje correcto de ese personaje llamado Yeshua. Eso justamente. sí lo estás haciendo. Eso sí lo estás haciendo. Mm, Develando la esencia detrás de aquello con lo cual tú te has estado relacionando por mucho tiempo. Tardo o temprano, los sistemas de creencia ramificados del cristianismo romano e italiano van a caer sí, para dar lugar a la luz oculta en ellos que tiene que ver con espiritualidad práctica. Llegó la hora del calve cover, ligero y pesado. El pueblo no va a perecer porque le falta conocimiento. Todos van a ser enseñados desde su interior. Eso es Kabbalah. Eso es Kabbalah. justamente. Justamente. Qué tremenda explicación nos ha dado nuestro querido amigo. La verdad que ha sido una entrevista maravillosa. Todos los que nos comparte de este pensamiento espiritual desde una percepción más intelectual, de una percepción más profunda. Y la verdad que tenemos que ver toda esta realidad y todo lo que, y tantas evidencias que tenemos también, como tú bien dijiste en muchas ocasiones, eh, la concepción se ha ido generando a través de mala concepción, se ha ido generando a través de distintos teólogos, sabiendo que el mismo Shaul de Tarso dijo en Romanos 7:12 que la ley era justa, era buena y era santa. Cuando hablamos de ley en el Nuevo Testamento se está refiriendo a la Torá. Entonces el tema es que existen muchas desconexiones a nivel intelectual, a nivel contextual. Y luego tenemos a Yeshua, como tú también dijiste, yo no vengo a abolir la ley, la vengo a cumplir. En ningún momento Yeshua vino a crear una nueva religión, tampoco vino a abolir nada. Todo lo contrario, él vino a cumplirla. Entonces, yo creo que con tu pensamiento que nos has dado ha sido profundo. Esta sabiduría de la Cábala es un conocimiento ancestral, es una sabiduría que parte inicialmente por el autoconocimiento, que es fundamental. No puedo amar al otro si no me amo a mí mismo, que el punto clave en todo esto. Así que la verdad que muchas gracias por haber estado con nosotros. Ha sido un gusto, ha sido un honor tenerte, Anthony. Yo creo que hay que hacer otro live, sin duda, donde nos puedas apreciar más a nivel cábala. Me gustaría escuchar más a nivel cábala práctica y a lo mejor hacemos otro live para aprender de todo este conocimiento que tú nos imparte. Así que ha sido un gusto tenerte, muchas gracias y nos vemos en el próximo live. Así que despídase usted de todas las personas. Mi gente, Shalom, Koltov, el Eterno les bendiga en todo, de todo y con todo. Todo está dicho. Shalom, manito. Nos vemos, mis queridos, un abrazo, buenas noches, gracias, shalom.